Hola, hola, muy buenos días, estimados hermanos. Como cada mañana, es un gran gusto para nosotros poder saludarles nuevamente y darles la más cordial de las bienvenidas a este que es su canal de la Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Y podemos decir que agradecemos a Dios por permitirnos estar con ustedes una vez más para compartir un devocional que como cada mañana les compartimos. Agradecemos grandemente el tiempo tan valioso que ustedes invierten en vernos y en escucharnos, teniendo por seguro que este tiempo que ustedes invierten para vernos no está mal invertido, pues es para recibir dentro de sus corazones las bendiciones que el Señor nos trae por medio de su palabra maravillosa. Por esto le pedimos al Señor que nos provea con gran sabiduría y entendimiento por su Espíritu Santo para nuestros corazones, para que podamos ser educados con este mensaje y podamos también ser edificados en nuestras vidas. Y como todas las mañanas, en esta mañana vamos a compartir un devocional que está en el Salmo número 13. Y en esta reflexión sobre este Salmo 13, como en la mayoría de los salmos, el título es Al músico principal. Desde luego que este título hace alusión al autor del mismo. Sabemos que el músico principal es David. Algunos estudiosos de la palabra del Señor dicen que el músico principal es el Señor Dios mismo. Y otros creen que fue un líder de los coros o músicos en la época del rey David. Este salmo es un salmo de cambio o transición, porque David comienza con un estado de desánimo, de desesperación, pidiendo ayuda en su aflicción y termina en una posición de confianza, de gran gozo y alentado y de gran fortaleza. Podemos ver en el versículo 1 la desesperación que David muestra haciendo la plegaria y pidiendo ayuda al Señor, diciendo de esta manera: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La primera pregunta que el salmista hace en este primer versículo, ¿hasta cuándo, Jehová?, nos recuerda a todos que como hijos de Dios hemos hecho tal vez en algún momento esta pregunta de nuestra vida, o tal vez no una sino varias veces, y asimismo no hemos obtenido respuesta y nos hemos sentido ignorados por Dios, o tal vez cuando menos muchos otros han esperado una respuesta por mucho tiempo para que Dios responda. Si alguien nunca ha pasado por esta situación y no ha tenido necesidad de hacerle al Señor esta pregunta, tal vez la haga en cualquier momento de su vida. Y si no, es que es un hombre conforme al corazón de Dios, como David lo fue. Esta pregunta nos anuncia el deseo muy intenso de liberación y una gran angustia en el corazón que causa esta angustia e impaciencia, porque cuando esperamos en Dios
somos asaltados por un espíritu de murmuración, por un espíritu de inseguridad. Nos hemos sentido inestables, que nos ubica en una situación muy crítica y extrema a la vez. Sentimos que desmayamos ante la sola idea de no saber el tiempo que durará la prueba que tenemos. Y llegamos a creer muchas veces que podemos soportar cualquier cosa siempre y cuando supiéramos que pronto llegará a su fin nuestra aflicción. ¿O no es así, hermanos? Cuando pasamos por estos problemas, es casi imposible no gritar. ¿Hasta cuándo? Este primer versículo es un cúmulo de angustia para David. Él continúa y pregunta, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En estas preguntas que David le hace al Señor, muestra un gran dolor en su corazón. Su sentir es que Dios lo ha olvidado y se ha alejado de él. Sin duda, es que David siempre enfrentó situaciones difíciles y mucho peores a lo largo de su vida, pero las había enfrentado porque se sentía fuerte por la presencia que sentía que Dios estaba muy cerca de él. La palabra de Dios nos dice en Isaías 49, versículos 14 al 16, Dios jamás nos olvidará, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compararse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Sin embargo, cuando Dios manifiesta su ausencia, es el mismo infierno. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 nos dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Evidentemente, hermanos, es que Dios no se olvidó de David, ni ocultó su rostro de él, pero David así lo sentía. Y pasa cuando tenemos ciertos sentimientos tan fuertes, estos nos crean una gran realidad falsa, y por esto David sentía que Dios lo había olvidado, y por lo tanto sentía que Dios se estaba escondiendo para él. Y era cierto según su sentir, mas no según los hechos. En el versículo 2 podemos observar que David continúa desesperado. Y dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sin duda es que David, hermanos, estaba desesperado consigo mismo. Y aún con los demás sentía un profundo desánimo. Él buscaba consejos en sí mismo. Y esto lo llevó, por supuesto, a la gran tristeza que se apropiaba de su corazón. Cada vez porque la respuesta no está dentro de uno, hermanos, sino que debemos buscar al Señor
porque cuando enfrentamos problemas, no es lo más adecuado buscar en nuestras propias fuerzas. La acción poderosa es la oración, orar por los problemas, y esto trae a nuestro corazón una gloriosa sensación de libertad, de liberación. David no deja esta enseñanza nos deja esta enseñanza porque cuando miramos para el Señor, nos deprimimos espiritualmente. Esto puede ser por el temperamento, por la enfermedad, que nos puede agotar en nuestras fuerzas físicas, y así también el agotamiento que nos llega y nos hace propensos a la depresión y al sentimiento de abandono. La decepción por el esfuerzo que hacemos y la presión de los enemigos naturales y espirituales. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 3. Podemos ver aquí que el gran contraste que deja David al sentir que él ora por su relación con Dios, y su oración es por su dependencia total con Dios. Y dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David en su agonía clamó a Dios pidiéndole: mira, respóndeme, porque su sentir era que Dios no lo escuchaba, porque él veía que la respuesta a sus oraciones no llegaba, pero sabía que debía continuar con su clamor, porque en el clamor él honraba el nombre del Señor, y él siempre perseveraba delante del Señor, porque Dios en muchas situaciones, Él espera que sean desesperadas nuestras oraciones antes de respondernos, y esto es para sentir que menguamos y en esa debilidad recibir esa fortaleza de su palabra. Y la oración desesperada tiene poder, porque cuando morimos al yo y mostramos un corazón preocupado, y esto se cumple en la promesa de Jesús, como dice en el libro de Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en efecto, David tuvo la sabiduría necesaria para saber que aunque tenía sentimientos poderosos, él no estaba viendo la realidad, porque su visión estaba cerrada y oscura. Y debido a esto es que clamó a Dios diciendo: alumbra mis ojos. Veamos algo muy importante en esto, que necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros y nos dé sabiduría y conocimiento. David hizo esta gran oración porque no importa cuál sea el problema. Nuestra necesidad es gritar con todo nuestro corazón: alumbra mis ojos. El ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, que sabía de la importancia de que Dios alumbrara nuestros ojos. En el libro de los Efesios, capítulo 1, del 17 al 19, nos dice: para que
el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Así que, hermanos, si no somos alumbrados por Dios, con toda seguridad nos dormiremos, y la palabra nos muestra que el sueño espiritual nos lleva a la muerte espiritual. En Efesios 5:14 nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es para que no duermas de muerte, dice David. Y así es, hermanos, la palabra del Señor nos trae mucha fortaleza, muchos consejos para que no cerremos nuestros ojos a su luz, porque Él dice que Él nos trajo a su luz admirable, y es por esto que nosotros nuestro ánimo no debe de caer. No debe de caer ante ningún problema, ante ninguna situación, porque la palabra, leyendo la palabra del Señor, nos fortaleceremos en cualquier situación. Y para esto, pues, conocemos la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor nos trae la confianza, nos trae la fortaleza, nos trae el temple para poder continuar sin desesperarnos, sin angustiarnos. Tal vez es cierto que como humanos, como hombres ordinarios, comunes y corrientes, pues sentimos desesperación, sentimos tristeza, sentimos impotencia ante una situación o ante el tiempo que pasamos por un problema. Pero el Señor siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que, hermanos, permitámosle al Señor que eduque nuestro corazón con su palabra, con sus mandamientos, pero sobre todo que nos avivemos con las promesas que Él nos trae cuando abrimos ese libro sagrado que Él nos ha dejado. Así que le damos gracias a nuestro Padre Jesucristo porque Él nos permite estar en este lugar y traerles un nuevo mensaje cada día. Les damos gracias al Señor, pero asimismo les pedimos que nos ayuden con un me gusta y también que se suscriban a este canal. Si casualmente alguien que nos esté escuchando es la primera vez que está sintonizando este canal, le pedimos que se suscriban y que si ha escuchado hasta el final este mensaje, lo puedan compartir, porque recordemos que si compartimos la palabra del Señor, esto hará que la palabra, el mensaje del Señor llegue a muchas personas y a muchos lugares del mundo, y esta palabra pueda ayudar a despertar esperanzas en alguna persona que esté caída y también pueda edificarle en su vida, así como lo hace con nosotros. Le damos gracias pues al Señor por todo lo que ha hecho y lo que hará en nuestras vidas, y
les recordamos que tenemos una cita en un próximo devocional. Hasta pronto, que Dios los bendiga grandemente en sus vidas.